Pues vamos a continuar con la siguiente mesa, es la última, y de toda la teoría vamos a la práctica con los compañeros de Diego Pontones, periodista de la Red Española de Desarrollo Rural. Eh, También está con nosotros Marta Doneire, que lleva la comunicación en el Grupo de Desarrollo Campiña de Jerez y Costa Noreste de Cádiz. Rocío Gómez, ella es periodista del Grupo de Desarrollo Rural de Aljarafe y Doñana y también compagina su trabajo con el Gabinete de Comunicación de Villamanrique de la Condesa en el Aljarafe y Doñana. Y se va a incorporar en un minutillo Antonio Bonilla del Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur Cordobesa. A ellos y a ella le hemos pedido que nos explicaran, que nos mostraran ejemplos de buenas prácticas de comunicación rural. Entonces, si os parece, va a comenzar la compañera Rocío Gómez. Ella va a presentar, bueno, lo que es una guía práctica en la que se asesora y se acompaña a los beneficiarios, a las personas beneficiarias de Fondo Líder. Rocío, cuando quieras. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Me cuesta un poco de trabajo de comunicarme a través de la computadora, del ordenador, pero bueno, espero que fluya bien. Yo quería, quiero dar las gracias a Ara y sobre todo a Yolanda por facilitar este tipo de encuentro. Es muy importante la comunicación, lo estamos comprobando. Además, como decía el compañero y Berta Brey, en el próximo marco comunitario se le dará todavía más caña a la comunicación. Sin embargo, tenemos pocos recursos y somos pocos. Y también en esta intervención mía quería reivindicar un poco la importancia de que se invierta en comunicación y no estemos un poco a remolque de todo. Cuando me propuso Yolanda participar, le comenté que, bueno, que podríamos tratar, como ya en otra jornada había hablado de buenas prácticas que habíamos hecho en los últimos marcos sobre comunicación, promoción, le comenté que quizá, y me dijo ella que se iba a tratar sobre la información y publicidad, pues le dije, bueno, pues si acaso os comento cómo trabajamos nosotros el tema de la información y publicidad, las obligaciones de información y publicidad, cómo trasladamos a nuestros promotores la necesidad de que contemplen esas obligaciones, ¿no? Porque en nuestro grupo siempre nos hemos tomado bastante en serio este tema, conscientes de que el no cumplimiento puede acarrear penalizaciones, como habéis dicho, pero sobre todo porque creemos en la comunicación y es vital que el mundo rural se visibilice cada día más. Entonces voy a explicaros así brevemente, no me quiero enrollar mucho, cómo hacemos nosotros, ¿vale? El tema del cómo hacemos desde ADA, cómo trasladamos la información y comunicación a los promotores, ¿no? Esas obligaciones que tienen que cumplir los promotores. En principio, lo he dividido así en dos partes. Hay una información inicial básica que realizan mis compañeros, gerencia y el área de programa, y hay otra parte que soy yo la encargada más de hacer el seguimiento, ¿vale? De esas acciones de información. Mi compañero, bueno, el gerente Florencio o mi compañera del programa líder, Susana, son los encargados al principio cuando se firma el convenio de la aceptación de la subvención, de ya anunciar a los promotores, a las personas o entidades promotoras que tienen que cumplir unas obligaciones en materia de comunicación. Ellos son en principio los que anuncian que tienen que cumplir unas obligaciones, y cuando ya se percibe que esas obligaciones son varias y pueden ser complicadas, incluso me lo trasladan a mí. Pero bueno, desde el principio nosotros ya ponemos sobre la mesa que es importante que tengan en cuenta que en la ejecución del proyecto habrá que realizar acciones de comunicación. El área de comunicación ya se encarga del resto del proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente a través de estas 4 iniciativas. Jornada informativa, una jornada informativa que solemos hacer con todos los promotores, en las que mis compañeros hablan del procedimiento, ya sabéis lo farragoso que es el procedimiento líder, pues ya metemos la cuña de
hablar sobre las obligaciones de información y publicidad. Tenemos también un espacio específico en nuestra web relacionado con este tema, una guía práctica que fue la que yo le propuse a la compañera Yolanda como buena práctica, en el caso de Aljarafe Doñana, desde el marco comunitario anterior y debido a la complejidad también muchas veces de las obligaciones y dependiendo del proyecto tienes una, tienes otra, tienes varias. A mí se me ocurrió hacer una guía práctica que tenemos colgada en nuestra web y que ya le decimos a las personas o entidades promotoras, os podéis descargar esa guía práctica y ya más o menos podéis echarle un vistacillo y vais a ver cuáles van a ser vuestras obligaciones dependiendo del tipo de proyecto. Y por último, pues hacemos un acompañamiento, un apoyo y un acompañamiento continuo a los promotores y bueno, ya os cuento con mucho cariño y intentando que no se agobien, ¿no? Como decía Berta, que los promotores a veces se pueden llegar a agobiar y decir, madre mía, ¿cómo lo hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago la placa? Nosotros aquí le hacemos la placa y le hacemos la noticia si es necesario y le hacemos el post de Instagram o de Facebook si ellos no son capaces. Damos directrices o apoyamos al máximo para que se cumplan las obligaciones en materia de información y publicidad y sobre todo porque creemos que es importante dar visibilidad a esos proyectos tan interesantes como decíamos. Bueno, pues en esta jornada informativa, normalmente aquí en el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana organizamos una sesión inicial de trabajo con las personas promotoras y entidades promotoras en las que les explicamos el procedimiento en el que se han metido al aceptar la subvención LEADER. Entonces, dentro de esa jornada de trabajo, normalmente suele ser presencial, pues incluimos una pequeña charla sobre las obligaciones en materia de información y publicidad y sobre todo nos ponemos ya a disposición de ellos para todas las dudas que tengan, que me la trasladen a mí directamente, ¿vale? Bueno, esta es una pequeña presentación de más o menos hablamos sobre la normativa reguladora, la importancia de contemplar estas obligaciones porque si no pueden perder parte de la subvención, ¿vale? Y aquí hablamos sobre las obligaciones, la placa identificativa, la nueva obligación de este marco, que era, como bien decía Berta, subir la noticia a la web y también a las redes sociales. Y bueno, otras medidas que pueden ser como otros productos informativos, si organizaban algún tipo de jornada. Y nosotros en esta jornada, en esta primera toma de contacto así con los promotores, ya les decimos que estamos a total disposición de ellos para todas las dudas que tengan y todas las necesidades que tengan, ¿vale? Por otro lado, en la web, ya también desde el anterior marco comunitario, tenemos un apartado específico dedicado a las obligaciones de información y publicidad de los proyectos LEADER. ¿Qué recogemos ahí? Pues recogemos los logos, nosotros tenemos ahí que de vez en cuando tenemos que cambiarlo, los logos obligatorios para que ellos se lo puedan descargar sin problema y la guía práctica, vamos, la guía práctica se puede descargar desde nuestra web, www.ada.es. Además la tenéis también disponible, también de vez en cuando tenemos que hacer una renovación por el cambio de consejería o algo nuevo que se incluye. Y bueno, yo creo que es una buena guía, una buena hoja de ruta para esos promotores así que están un poco más perdidos y que necesitan saber cuáles son sus principales, vamos, lo que tienen que hacer en materia de información y publicidad. Por otro lado, como ya anunciaba, desde el anterior marco comunitario también tenemos una guía práctica. Yo creo que esa es principalmente una de nuestras principales... es esa buena práctica en comunicación de cuáles son las obligaciones de información y publicidad. Como os digo, está disponible en nuestra página web, en la sección del programa LEADER y en la parte que antes os comentaba de las obligaciones de información y publicidad. Voy a intentar entrar en ella y vamos, explico así por encima qué es lo que os recogemos. Aquí está, ¿vale? Aquí está la normativa reguladora.
y cuáles son las principales responsabilidades de las personas y entidades promotoras de los proyectos subvencionados, la placa identificativa con ejemplos, que siempre decimos aquí en este segundo punto bueno, que es importante colaborar con nosotros en materia de difusión de iniciativas subvencionadas. Siempre le decimos que, bueno, que es interesante si podemos vender el proyecto, pues que se pongan a disposición de prensa, de otros compañeros que nosotros, o de las redes sociales de ADA o de otras entidades. Entonces les pedimos expresamente bueno, que intenten colaborar. El tema de la difusión web, que como aquí ponemos era una novedad de este marco que estamos terminando y que bueno, también ha sido un poco difícil de implantar porque cuesta. Y después información sobre el material de información y comunicación, cómo tienen que ponerse los logos, no solo ese trabajo que nos comentaba la compañera Berta, lo hemos hecho desde aquí. Y por cierto, cuando tenemos alguna duda, sí que es verdad que tiramos de ellos, tiramos de la Oficina de Información de Fondos Europeos y nos responden con mucha celeridad y nos dan mucha tranquilidad cuando tenemos alguna duda. Tiramos de la oficina y sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Nos da esa tranquilidad. En temas de notas de prensa, declaraciones, pues siempre estamos detrás de ello, pues si hay alguna jornada, alguna inauguración, por favor no olvidéis que tenéis que decir que es un proyecto líder, financiado, bueno, por FEADER, la consejería, no olvidéis a dar al Grupo de Desarrollo Rural, en fin, ahí está, en ese trabajo andamos. El tema de la página web, aunque no hemos tenido muchas páginas web subvencionadas por líder, y cuando también se organizan actividades informativas, formativas, conferencias, pues también le damos algunas pinceladas de cómo deben de trabajar la comunicación, ¿no? Y las obligaciones que tiene en materia de información y publicidad. La presentación de documentos, el material promocional, también en el anterior marco comunitario dimos mucha lata porque sí que se hizo mucho material promocional, en este marco la cosa está más tranquila y muchas veces costaba la propia vida meter todos los logos obligatorios y en eso tuvimos el apoyo de las compañeras de fondos europeos. Ay, me está diciendo mi compañero que no se ve el contenido de la guía. Bueno, pues ya más o menos os la podéis descargar desde la página web, ¿vale? Lo siento, dice el compañero Flori que no se ve. Solo se ve la portada. Vale, vale. Bueno, y sobre todo, como ya os decía al principio, para nosotros es muy importante ese apoyo y acompañamiento y asesoramiento continuo con nuestras entidades y personas promotoras. Entonces, tenemos sobre todo un carácter facilitador. Intentamos que no se agobien con estos temas de información y publicidad. Y aunque dándole la importancia que tiene, que la tiene y mucho, como ya sabéis, sí que le decimos que estamos aquí 24 horas al día si es necesario para ayudarle, para hacerle. Esta semana, por ejemplo, yo he hecho una noticia para una web, he hecho un post, he hecho carteles y además va a venir mucho trabajo ahora en cuanto empiecen a aprobarse los nuevos proyectos, que han sido muchísimos. Entonces, pues ahí estamos con mucho cariño, con ese espíritu facilitador y sobre todo intentando inyectar la importancia de la comunicación rural y que, bueno, que no es un rollo que ellos tengan que presentar sus proyectos o que le mandemos a alguien de una televisión para que salga en un reportaje, sino todo lo contrario, es una gran oportunidad. Y en eso andamos, más o menos. Estos son bueno, en mi dirección de contacto y la página web. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna otra duda, siento que no se haya podido ver la guía, pero bueno, os la podéis descargar desde nuestra web. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Rocío. La consultaremos en ada.es, en vuestra página web. Y si está preparado el compañero de la Red Española de Desarrollo Rural, Diego Pontones, es el turno Sí. para que él intervenga también. Él es periodista de la Red Española, con quien trabajamos todos los grupos de desarrollo rural y ARA. Así que, Diego, cuando quieras. Hola, ¿me oís? Sí. Vale, no sé si me veis también.
Sí, Sí, vale. Rocío, deja de Sí, compartir. sí, sí, sí. A ver. Perfecto. Estamos, ¿no? Sí. Pues nada, hola a todos y a todas. En primer lugar, pues muchísimas gracias desde la Red Española de Desarrollo Rural por darnos esta oportunidad de mostrar un poco nuestro trabajo. Básicamente, como resumen inicial, a lo que nos dedicamos es a tratar de visibilizar la realidad de lo que hacen los grupos de desarrollo rural y lo que es líder. Es para nosotros los protagonistas el 90 o 95% de toda nuestra comunicación son los grupos. Y sí que, bueno, por empezar un poco nuestra estructura, tenemos como dos vertientes principales. Una sería como de comunicación interna y otra sería externa. A nivel interno, pues la principal vía que tenemos para comunicarnos es las notas informativas, que todos los grupos conoceréis, algunos incluso nos han dicho que enviamos demasiadas, pero bueno, depende mucho de la actualidad. En estas notas lo que intentamos hacer es trasladar de primera mano, pues eso, todo lo relativo a normativa, legislación, convocatorias de financiación de proyectos europeos. Digamos que un poco servir entre vínculo entre toda la información que llega de Europa, de la Red Europea de Desarrollo Rural, ahora Red PAC, Red Europea de la PAC, y a su vez también ayudando o colaborando con la Red Nacional, la Red Rural Nacional, ahora Red PAC de aquí de España, para trasladar todas esas novedades en cuanto a legislación, normativa, como ya he dicho, nuevas leyes, etcétera. Luego, de cara al exterior, que es quizá lo que más, quizá no es lo que más se ve, lo que no ven, lo que ve más gente allá de los grupos y las redes. Para eso, ¿qué hacemos? Pues, como bien decía el compañero de la red, lo primero, claro, tener una web que tratamos de tener lo más actualizada posible, en la que sobre todo nos dedicamos a, primero, noticias, claro, noticias de, como ya os he dicho, de todo lo que hacen los grupos, los casi 200 grupos que están asociados a la red, y tratamos pues un poco de hablar de todos los territorios, también en la medida de lo posible. Es cierto que hay veces que se produce información también por el número, en el caso de Andalucía, por ejemplo, que sois muchos más, 52 creo, ¿no? Espero no equivocarme. Eh, 47, Perdón, 47 grupos. 47, os he puesto 5 más, perdonad, pero bueno, Los tuvimos, los es, tuvimos. ese medio centenar de grupos ya es bastante, es un volumen ingente de información y, bueno, también lo que hacemos es tratar de multiplicar o hacer de megáfono de ese mensaje que a su vez las redes territoriales o regionales hacen suyo. Como decía, también elaboramos publicaciones, sobre todo artículos de opinión o posicionamiento, en los que también creemos que sí que ha tenido bastante éxito estos años. Por poner un ejemplo, el concepto este del rural proofing o el mecanismo de garantía rural o rural de garantía, que es un concepto que ya teníamos, ya manejábamos de Europa y que sí que se materializó, por decirlo así, en la declaración de Cork, pero sí que hemos elaborado mucha información simplemente para tratar de hacer comprensible toda esa cantidad de información y que la gente supiera esos nuevos conceptos que se manejan. En general, un poco el mensaje que tenemos es de lo local, de lo más local a nivel comunitario. O sea, tratamos de dar visibilidad a proyectos, microproyectos, por decirlo así, hasta grandes proyectos de cooperación o grandes proyectos como los Erasmus, etcétera. Eh, como os decía, sí, sobre todo es eso, trasladar la actualidad de los grupos y una cosa fundamental que consideramos, no puedo estar más de acuerdo en los anteriores y las anteriores intervinientes, en que la comunicación no debe ser vista como, creo que lo decía ahora Rocío, que por cierto nos encanta el trabajo que hace Adad también, no es solo un rollo o eso que me quita tiempo o que me quita financiación, sino es al contrario, es una oportunidad la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que no se cuenta al final no existe. Eso es una máxima que conocemos todos en comunicación y creo que es fundamental esta comunicación para conectar a los grupos de desarrollo rural con la población local. Eso en primer lugar, porque todos sabéis, estoy seguro, porque pasa en toda España, incluso en toda Europa, que muchas veces la población local realmente no sabe, a veces es duro de admitirlo, pero hay mucha gente que no sabe lo que se está haciendo a nada en el pueblo de al lado o en la comarca de al lado. Entonces, al final, un trabajo tan relevante como el que están haciendo, como el que lleváis haciendo los grupos todas estas décadas,
también es de recibo y es justo que la población del territorio se sienta partícipe, no que piensen, ¿qué es esto del líder? ¿Qué es esto de los grupos? Pues son esos grupos los que han conseguido atraer financiación, combatir la despoblación, mejorar un poco la imagen, la propia imagen que tiene la población sobre ellos mismos. Entonces, quizá no, la única forma de conseguir esto, de conseguir que la gente, es alinear la realidad y la actividad del Grupo de Acción Local con lo que está consiguiendo, con sus logros, la única forma que tenemos es la comunicación. No solo eso, también uno de los objetivos principales de Líder es también atraer emprendedores. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos? Hay mucha gente que, no solo de ciudades, pero también, hay gente peleándose en ciudades por financiación, etcétera, y en el medio rural ocurre a veces lo contrario. Hay financiación y no siempre logramos que esos emprendedores conecten con esa financiación que los grupos de acción local estarían y están encantados de facilitar. Y luego, por último, no sé si me estoy enrollando, pero el tema de la sensibilización sobre la realidad rural. Esto es algo que desde la red también llevamos trabajando muchos años, además de como otra vía, o sea, como otra línea diferente a informar sobre lo que hacen los grupos, también nos gusta sensibilizar sobre la realidad rural. ¿A partir de qué? Pues a partir de la construcción de un relato positivo, o sea, sobre el medio rural. No queremos, como se ha dicho alguna vez o criticado, no queremos vender una imagen irreal del medio rural, ni bucólica, ni que no tiene problemas, pero sí que creemos que es más justo, también en contraposición a ese relato en el que a veces ha predominado un poco el pesimismo, o solo yo entiendo que es necesario detectar y reivindicar las cosas que necesita el medio rural, por supuesto. Pero si solo nos quedamos en ese relato, también parece que es el relato predominante, es ese, que el medio rural es un sitio sin oportunidades, oscuro, que la gente se va porque no tiene nada. Como digo, no es justo. Creemos que si no es un poco, la realidad del medio rural es mucho más compleja. Entonces, igual que es un sitio que tiene determinadas carencias, que por cierto se van solucionando poco a poco, veas el tema de la conectividad, que creo que de estos años a esta parte, claro que hay problemas todavía, por supuesto, pero creo que se han dado pasos bastante importantes. Sobre todo, como decía, eso, atender a una realidad un poco más compleja y que el relato no sea solo unidireccional, sino también tratar de convencer a la gente, no convencer, sino trasladar a la gente esas oportunidades, especialmente, y bueno, ya por último termino, especialmente a través de nuevos formatos o productos. O sea, por supuesto las redes sociales, lo doy por descontado, pero sí que creemos que, por ejemplo, una palanca que todos sabemos fundamental para el medio rural son los jóvenes, ya no solo porque el año pasado fuera el año internacional el año europeo de la juventud, sino que es una palanca de crecimiento y de desarrollo fundamental, que nuestros jóvenes no se vayan y los que se van que luego quieran volver, o los que nunca han estado en el medio rural vean que hay oportunidades para crear un proyecto de vida en el medio rural, los territorios. Por eso también intentamos, como os digo, este tema de la construcción del relato, pues a través de publicaciones, a través de artículos. Hicimos hace unos años el estudio este de Red Poblar, que es un poco la despoblación en positivo. Si es que tiene algo positivo, pues queríamos destacarlo. Como decía, también el podcast que tenemos, que lo sacamos el año pasado, que ha sido bueno, el primero de desarrollo rural y líder, y que también queremos seguir manteniéndolo. Una cosa así un poco más miscelánea, pero que también nos ha servido mucho, sobre todo nos ha llamado mucho la atención porque fue un poco experimento, que fue el tema de las listas de reproducción de canciones, las playlists. Pues gracias a eso, aunque parezca increíble, pero sí que hemos tenido muchísimo interés o contacto de un perfil de gente muy joven que de otra forma no nos hubiera conocido. Y así nos lo han reconocido, o sea, nos han conocido a través de la lista. En cuanto a las redes sociales, ya lo sabéis, Twitter y Facebook son las que tenemos más desarrolladas. Empezamos el año pasado con la de Instagram, centrada especialmente en jóvenes. Lo que pasa es que ahora, claro, nos hemos dado cuenta de que vamos a tener que unificarlas, la nuestra, que todavía estamos elaborando un poco la estrategia. De hecho, invitamos a los grupos de acción local a que nos cuenten, cuando las tengáis elaboradas, las estrategias de desarrollo. Y es un poco hacerlo
tratar, como os decía, acercar nuestra realidad al gran público. También, creo que se me ha olvidado esto decirlo, intentamos conectar mucho con instituciones a nivel local, regional, nacional y europeo, y también, que eso es un aspecto que creo que no he tratado, con las personas que forman esas instituciones, porque eso es lo que nos aporta un poco redes sociales, especialmente Twitter, a nivel institucional, político, porque es una forma de llegar a esas personas. Ya sabemos que en muchos casos las cuentas las gestiona un gabinete, una persona de confianza, etcétera, pero también creemos que es una forma de crear un diálogo directo entre territorio e instituciones que a veces nos pueden parecer que están muy alejadas del territorio, que no conocen la realidad rural, pues gracias a esto sí que la conocen. Con empresas también nos ha pasado mucho. Estos años, supongo que lo habréis visto todos y todas, que ha habido, no sé si llamarlo boom, boom rural, boom, supongo que algo estaremos haciendo bien todos, grupos, redes, nosotros y a nivel ministerio, para tratar de esto, de que estamos ya en la agenda política, estamos en la agenda mediática, y eso también ha traído un interés, como habéis podido comprobar, ya decía, de empresas de todo tipo. O sea, el sector corporativo e empresarial ha empezado a aterrizar y es algo positivo siempre que el desarrollar proyectos en los territorios se haga, pues eso, lo que decimos siempre, de abajo arriba, contando con la población, contando con las necesidades de cada uno de los territorios. Y por último, creo que ya he dicho por último varias veces, perdonad, por último, sí, lo que os decía, tanto que se está hablamos mucho de valor añadido, ¿no? En Europa, siempre que vamos, ahora que volvemos de Bruselas, se habla mucho de valor añadido de líder, es decir, todo el mundo sabe lo que ha conseguido y el potencial de líder, pero siempre parece que se nos mira con determinados indicadores o en un Excel, por decirlo así llanamente, no siempre va a caber, no siempre se va a reflejar lo que se está consiguiendo. Entonces, yo creo que si respetemos esta máxima de la comunicación, de hacerlo bien y hacerlo saber, eso es lo que nos trae el valor añadido y la forma de demostrar nuestro valor añadido. Si lo estamos haciendo bien, hagámoslo saber, porque si no, nos ponen en duda cuando no tendría que ser así. Es más bien todo lo contrario. Creo que si consiguiéramos trasladar y comunicar lo más perfecto posible, lo más cercano a la realidad, la realidad del medio rural, valga la redundancia, conseguiríamos muchísimas más cosas. Conseguiríamos, pues eso, que el líder no se ponga en duda y se vea como algo súper eficaz, como así es, por cierto, pero de una manera más significativa. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. La verdad que nos has dado muchas claves siempre interesantes porque en materia de comunicación, al igual que la Red PAC, vosotros sois una referencia para ARA y para los grupos de Andalucía. Te pido que te quedes al final porque nos quedan 30 minutos que vamos a repartir entre el grupo de Campiña de Jerez, Costa Noreste de Cádiz y Campiña Sur Cordobesa. Cuando acabemos, entablamos un breve diálogo entre vosotros cuatro y vamos concluyendo. Así que le pediría a Marta Donaire, periodista del grupo de Campiña de Jerez y Costa Noreste de Cádiz. Ha llegado tu turno, compañera, así que Hola, cuando quieras. Voy a compartir la presentación, aunque creo que voy a ir rápido porque, bueno, muchos temas ya se han tocado por los compañeros, entonces si acaso iré haciendo alguna puntualización, pero a ver. ¿Lo estáis viendo? No, aquí, compartir pantalla. Vale. ¿Lo veis bien? Sí, se ve. Vale, perfecto. Me voy a ir al principio. Aquí, perfecto. Bueno, yo me llamo Marta, soy periodista de formación, aunque también trabajo como técnica, ¿no?, en el grupo. Llevo muchísimos años, he entrado y salido un par de veces en el grupo, pero llevo muchos años dedicada a la labor de la comunicación aquí en la entidad. Os advierto que aquí, aunque el compañero ha dicho que la conectividad ha mejorado, es verdad que hay momentos en que es inestable. Si se fuera la señal, vamos, normalmente se retoma, pero que puede pasar. Y bueno,
Lo que he comentado, voy a saltar algunos temas porque ya los compañeros los han visto y otros, bueno, yo el tono que voy a utilizar es un poco más informal. Yo voy a ir un poco ya como introduciendo el debate que plantea Yolanda posteriormente, aunque sí que os mostraré un ejemplo. Yo lo he centrado, por ejemplo, en una campaña que hemos hecho en esta última convocatoria de 2022, que sé que es casi ya la última, era la última del marco. Como ya había más proyectos en desarrollo o ejecutados, pues un poco de visibilizar, ¿no? Como efecto demostrativo. Entonces hicimos una campaña audiovisual y ese es el ejemplo que traíamos un poco más en concreto. Bueno, esto no lo vamos a saltar, pero sí que es verdad, porque me ha gustado mucho y además Yolanda de Ara es compañera y tenemos mucha comunicación, es verdad que es una red muy participativa, que nosotros llevamos estos 30 años diciendo que las claves de nuestro trabajo son territorio, personas y proyectos. A esto hay que sumarle, por supuesto, el trabajo técnico, riguroso y vocacional, ¿no? Que yo creo que hacemos todos desde los grupos, y la comunicación. Pero bueno, son como 3 pilares que coincidimos todos y que siempre hay que tener en mente. También me gustaría destacar como esa dicotomía, ¿no? que siempre tenemos que plantear sobre la mesa, ¿no? La labor de los 30 años casi ya de la mayoría de los grupos, comunicar esos resultados, el tema de líder y FEADER, que evidentemente es el músculo, ¿no? principal, el corazón del trabajo que hacemos, pero tampoco olvidarnos de nuestro ADN asociativo. Incluso ahora, por ejemplo, es una asociación. Y yo creo que eso es un valor diferencial y además en este momento un valor potenciador que tenemos que explotar a todos los niveles de la comunicación, de lo que hacemos, incluso de la búsqueda de financiaciones, porque muchas veces líder y FEADER nos ahogan en tiempo e incluso nos ahogan en limitaciones financieras o de operatividad, y el mundo es mucho más amplio. Entonces, me gustaría defender ese enfoque de la importancia de nuestro ADN asociativo. No verlo como una carga el ser una asociación, sino como un valor. Bueno, yo además, los que me conozcan y si me veis así hablando, a pesar de que ya vamos pintando canas, pero creo que un factor denominador o que deberíamos mantener y que no nos lo quiten es un poco la ilusión, ¿no? Somos gente, como he dicho antes, más bien vocacional, que nos gusta el trabajo que realizamos. Y bueno, ahí en la visión, por ejemplo, que nosotros la trabajamos mucho cuando hicimos el sistema de calidad, sí que tenemos que ser instituciones, como decía el compañero Diego, ¿no? Vamos desde lo más local, pero siempre tener esa visión hacia arriba, ¿no? Hacia arriba de participativa y hacia arriba de hacia donde miramos. Entonces nosotros siempre, el llegar a lo local, lo nacional, lo europeo, lo internacional, pues siempre reivindico que hay que tener valentía, que hay que tener ambición, que hay que tener sueños, que no hay que tener vergüenza, ni siquiera equivocarse a decir, oye, le voy a mandar esto a no sé quién, va a llegarle a alguien. Pues sí, si no se intenta, no se consigue. Entonces, creo que esa ambición y ese sueño también es importante cuando las personas, que también lo ha comentado el compañero, creen en eso, porque si no nos quedamos ahí un poco en la institucionalidad, en lo serio, en el mensaje más pequeño y es difícil abrir la ventana, hay que atreverse. Como ya queda aquí patente, es que el enfoque de un grupo es tan amplio, tenemos tantísimos grupos de interés en el mapa al que nos tenemos que dirigir, desde los beneficiarios y los emprendedores, que lógicamente si FEADER y líderes del corazón, pues les tenemos que dedicar mucha importancia y sobre todo en el tema de la comunicación, pero en los financiadores, patrocinadores, subvencionadores, acaba de comentar Diego, ¿no? O sea, desde corporaciones a todo tipo de entidades. Hay financiación filantrópica privada, hay un escenario muy grande al que dirige el mensaje. Por supuesto, nuestro equipo interno, incluso del propio grupo y de las juntas directivas y asambleas, las colaboraciones, redes, organizaciones, nuestros proveedores, contratistas, empresas de la zona, las administraciones, el entorno, la población. Es un mapa tan amplio, cada uno con el tono de comunicación que requiere, que es la riqueza, ¿no? Es la riqueza que hablaba también el compañero de la Red PAC, ¿no? Pues que sí, efectivamente, yo eso, los que me siguen y me conocen, justo en nuestra estrategia de comunicación, el comunicador no tiene protagonismo, pero tiene cercanía, es decir, el lenguaje y el tono que decidimos utilizar hace mucho tiempo es obviamente educado y tal, pero es mucho más desenfadado, más directo, más cercano, más natural, porque pensamos que cuando hay que hacer algún tipo de comunicación más, pues una publicación, una nota, un informe, hay la rigurosidad que se requiera, pero en el resto del tono de la comunicación a nosotros nos ha funcionado desde hace ya muchos años que lo veníamos haciendo, el utilizar ese tono que es verdad que se salía un poco de la competencia, digamos, en comunicación hace unos años que hacía la mayoría de los grupos, que era como más institucional.
Y bueno, ya se ha dicho, por supuesto, yo ya os comento, yo en mi caso soy periodista de formación, entré por un pequeño proyecto que tenía una serie de acciones de comunicación, pero al final la propuesta que llevo también en todos estos años defendiendo es que lo interesante es tener perfiles de comunicación dentro de los equipos técnicos, de los grupos. Creo que es una cosa que aporta muchísimo valor, que a lo mejor en determinados momentos, cuando hay más escasez de recursos y tal, cuesta verlo, pero que al final esta labor tan compleja, tanto de públicos como de mensajes, esa capacidad de simplificación de comunicación que puede tener un comunicador, un periodista, pues yo creo que es un valor en un grupo. Y bueno, pasito corto, mirada larga, es lo que os digo. Efectivamente estamos ahí bajo el yugo del Excel, del indicador, del plazo, del tal, pero en comunicación pues no siempre el resultado va a ser hoy y mañana. Eso sí, en redes sociales sí vamos viendo los seguidores, los followers, tal, pero hay que tener una visión un poco más larga, más amplia, ¿no? Que está claro que eso hay que recurrir a campañas puntuales o publicitarias o externalizadas o colaboraciones con empresas que también tienen su nicho, ¿no?, para ayudarnos. Lo que pasa es que en mi experiencia, al final tú siempre tienes que aportarles contenido y la visión, y eso al final es inversión en tiempo, porque al final tú tienes que trasladarle al que te va a hacer el mensaje si es externo. Entonces, el tenerlo desde dentro es que se gana muchísimo, se gana muchísimo. También hay veces que reconozco que, bueno, pues hay grupos que o no cuentan con ese perfil o no se lo han planteado o no lo pueden mantener. Creo que la labor ahí es fundamental, ahora lo hace de hecho y en muchos cursos coincidimos gente que no son comunicadores o no vienen del ámbito de la comunicación, pero aunque sean técnicos, si van a asumir esa función, creo que es fundamental formarlos, porque ya de por sí los que somos de este ámbito estamos en constante reciclaje. Entonces, si alguien va a asumir esa función, por lo menos intentar facilitarle y ayudarle lo máximo posible. Y eso, bueno, que la comunicación tiene que tener pasito corto, mirada larga, que no son tres tonterías que publicar en el sentido, sí, hay que hacer, pues sí, hemos hecho algo, hay que hacer una noticia, hay que enviar, pero hay que tener una visión mucho más estratégica, ¿no? Y de hecho, ni siquiera los grupos que tienen una persona de comunicación dentro se dedica exclusivamente a eso. Al final, pues nos transformamos un poco en algo más parecido ahora lo veréis en la siguiente diapositiva, como le llamo, esto es muy coloquial, muy andaluz, a un enfoque mariliendre, ¿no? Eso que se dice aquí en Andalucía, es un mariliendre, de todo sabe, de nada entiende, pues un poco de eso. Al final hacemos eso, porque lo mismo estamos siendo gestores culturales, que estamos llevando temas de protocolo, que estamos haciendo la comunicación, que estamos redactando informes, que estamos tocando temas de calidad. Entonces es un perfil muy multicanal, multitarea, multipúblico. Tampoco hay que pasarse, que es lo que yo digo, en el sentido de que también hay que saber compatibilizar eso con el respeto a cada profesional. Es decir, yo siempre defiendo que el que mejor sabe hacer fotos es un fotógrafo profesional, el que mejor va a hacer un audiovisual, por supuesto, es alguien de la producción audiovisual. Pero bueno, la persona que tenemos dentro en el grupo encargada de esas funciones, al final sí que tiene que ser un poco todoterreno y tiene que tener esa capacidad de estar en contacto permanente pues con los proyectos, con la realidad de la población, con la zona y de estar en constante transformación. El enfoque, que ya lo hemos dicho, tiene que ser una persona que tenga visión, es decir, el hecho de estar en un pueblo no quiere decir que estemos aislados, ¿no? Para nada, hay que tener una visión totalmente internacional, vamos. Y incluso el tema de los idiomas, ya que estamos hablando tanto de la cooperación, es un factor muy importante, es decir, el tener un perfil que se maneje también ahí en idiomas también tiene mucho valor. Luego lo que os comentaba, sí, hay que cubrir el expediente, es decir, sí, pues he hecho un acto, pues vamos a mandar una nota o buscar a ver si se ha publicado una noticia para justificar. Bien, pero eso nos da presencia, pero lo importante, como comentaba también el último compañero, es un poco la notoriedad, ¿no? No notoriedad por ser mejor que nadie, sino notoriedad en el sentido de la cadena de valor que tú vas creando, las redes de contacto, el amplificar ese eco, ¿no?, del fruto de tu trabajo, el ir generando ideas, el crear discurso, no tener miedo a generar ideas, a provocar debates. La comunicación es muy rica en esa faceta y bueno, incluso una cosa que yo también he defendido que funciona, creo que funciona muy bien, los grupos al final tienen sus juntas directivas, sus asambleas, todos ellos mucho asociados a administraciones, a entidades o a cargos.
todo en su justa medida, es decir, hay las personas, pues las personas que están concretamente en un momento, lógicamente tienen que tener su protagonismo o su momento, ¿no? Porque todos tenemos un presidente a lo mejor del grupo que hay que... Pero hay que saber, yo creo que hay que saber lidiar muy bien eso con lo global de la entidad, el fruto del trabajo, la visión, ¿no? Que es la estrategia esta que os decía a largo plazo, porque al final van pasando distintas personas, distintos cargos, distintos colores, distintas estructuras, pero lo que hace el grupo, lo que hace bien, lo que comunica y vende que se hace bien, eso queda y eso permanece. Entonces eso avala mucho una buena labor técnica y vocacional, como os decía. Transmitiendo verdad, que yo creo que siendo cercano y transmitiendo verdad se busca, o sea, se obtiene un buen resultado. Y así como pinceladas también, bueno, por supuesto lo que han comentado los compañeros, tener una buena base de datos de agenda de contacto es fundamental, porque muchas veces, esta es una propuesta que ya hice en una jornada anterior de comunicación y lo dije, está la agenda de la comunicación, obviamente la del ministerio, o tenemos incluso los periodistas referencias en los colegios profesionales o contactos, pero tener una base de datos compartida de temas de comunicación o de expertos o de medios específicos a nivel rural y a nivel, en este caso, ya que estamos en Andalucía, estoy hablando a nivel autonómico, es una propuesta que yo he puesto, o sea, hacer una agenda de la comunicación rural sería fantástico porque nos facilitaría mucho la labor y además podríamos alcanzar un nivel quizá ya regional que nos cuesta mucho llegar muchas veces a ese impacto. Bueno, esto también me gustaría. Es verdad que hay veces que como queremos avanzar en las ideas y en los discursos, desarrollamos más, pero siempre hay que ser muy pedagógico, es decir, pensar que a lo mejor nos está leyendo por primera vez alguien que realmente no sabe ni quién eres ni de dónde viene. Entonces, nunca dar por sentado también que ya nos conocen. Eso siempre hay que recalcarlo. La cercanía y la accesibilidad y, bueno, sobre todo que Internet es una ventana al mundo entero, lo que os he dicho, si eres valiente y con eso lo tienes claro, se pueden conseguir muchísimas cosas que muchas veces no pensabas que tú ibas a tener tal repercusión y la tienes. En cuanto a lo más práctico y tal, bueno, yo no voy a hacer un recorrido de las herramientas que son bastante similares a lo de los compañeros, estamos todos en la misma tesitura, ¿no? Partimos de una web que, bueno, que siempre queríamos tenerla como más actualizada, en el caso de los grupos nos cuesta más, la verdad, pero estamos todos ya, porque casi todos estamos ya trabajando de hace tiempo con redes sociales, cada uno ya con una estrategia más avanzada o menos. Pero es una tarea ingente y es una tarea non-stop. Y el tema de estar constantemente buscando herramientas, descubriendo, la verdad es que es fundamental. Yo coincido con los compañeros, bueno, Instagram también, nosotros ya nos metimos finalmente, a nosotros sí nos está funcionando bastante bien y además creo que la imagen transmite muchísimo y ahí somos muy potentes los grupos si lo trabajamos. Muchas veces perdemos porque vamos a muchísimos sitios y muchas veces vamos echando fotos de los proyectos a nivel técnico porque he ido a hacer un acta, un tal, no sé qué. Pues si en esa misma visita hacemos un buen banco de imágenes más artísticas, más bonitas, más, ya tenemos doble trabajo hecho y la verdad que se aprovecha muchísimo. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando mucho el Canvas, ya os digo que respeto muchísimo el trabajo de los profesionales, yo si puedo contar con un diseñador gráfico profesional, vamos, me quito el sombrero que lo va a hacer 1000 veces mejor, pero bueno, para la práctica real y diaria, el Canvas la verdad que tiene un diseño muy intuitivo, multiformato y que te soluciona muchísimas cosas. A nivel corporativo, que también Diego lo había comentado, por ejemplo, en LinkedIn, nosotros sí que lo trabajamos y tenemos perfil y a nivel de contactos profesionales y no lo digo en plan por si me quedo para mañana tener una oferta de empleo, sino a nivel de proyectos, de posicionamiento. Creo que es una red fantástica y que hay que estar. También un tema que estamos manejando mucho últimamente es el tema de WhatsApp y Telegram y tal, y la mensajería instantánea. Quizá en las anteriores estrategias ese tema no había sido fundamental, pero en esta yo creo que lo vamos a tener que tratar sí o sí, porque estamos viendo que nos responde la gente de una manera muy inmediata, sin saturar, lógicamente, y con su consentimiento, pero creo que incluso responden mucho más que al email marketing tradicional que veníamos haciendo. Y bueno, pues ya está. Bueno, esta diapositiva sí me parece interesante, Yolanda, que sobre todo por lo que decía el compañero anterior, compensar un poco el discurso actual del mainstream, ¿no? De los tópicos, no los tópicos, sino el momento en el que está lo rural. Coincido plenamente. Esto es como en el greenwashing, digamos, si me voy a la industria alimentaria, ¿no? Si ahora la gran industria hace sus anuncios como si fuera una pequeña empresa artesana, es que la pequeña empresa artesana lo estaba haciendo bien. Pero tampoco hay que dejar, digamos, que se apropien del discurso.
y entonces tú quedarte arrinconado. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Estamos en el relato ya de incluso normativo, ¿no? De pues, la España rural o la Europa rural vaciada, que no en todos los casos es así, es decir, es la realidad de una parte de la población rural, pero no de todas. Hay el tema del lobby agrarista, lo que todo el debate que se ha planteado, ¿no? La red rural pasa a la red PAC, la fricción ahí entre pilar primero y pilar segundo. Bueno, todo lo rural, a ver, nosotros siempre decimos que todo lo agrario es rural, pero no todo lo rural es agrario. Y entonces ahí lo dejamos. Y lo que no queremos tampoco es que desaparezca nuestro discurso, sí, porque el líder lo ha hecho bien para lo que se quiere, que luego el Tribunal de Cuentas te da el zasca, ¿no? Pero si lo hemos hecho bien, bueno, que no venga otro y diga, venga, lo hemos hecho bien, venga, nos apropiamos de lo bueno, pero no te vamos a dar tampoco tu lugar. Entonces yo creo que estamos justo en un momento que están todos esos debates sobre la mesa. El tema de la pandemia tiene lo bueno, lo malo, los nómadas digitales, las cosas buenas que ha planteado de debates en aspectos positivos de vivir en el medio rural, pero tiene ahí su arma de doble filo. Y bueno, todos los temas de la crisis de Ucrania, la emergencia climática y alimentaria, donde yo creo que están surgiendo unos debates que en comunicación tenemos que atrevernos también un poco a hacer como del papel que hacemos a nivel institucional, un poco de mediadores, ¿no? Porque todo el tema de las renovables, acceso a la tierra, el tema de forestal, incendios, es lo que decía el compañero, al final parece que está el medio rural nada más que en negativo en las noticias, y eso hay que compensarlo, hay que generar el debate y la reflexión que lo compense. Ya está. Ya de buenas prácticas, pues lo que os decía. Yo el ejemplo que quise traer, y si no ahora Yolanda, si no tenemos tiempo, pues Yolanda lo pasa. Es Sí, una lista de reproducción de 8 vídeos de audiovisuales, de ejemplos de proyectos que ya se han ejecutado. Y bueno, solo recomendaros eso, que las buenas prácticas para nosotros es tener, yo siempre digo, un buen fondo de armario de buenas prácticas. Eso es la vida, porque es la vida para posicionarte como fuente y para tú tener contenido para ser tu fuente y emitir, ¿no? Y luego puedes tener mucho fruto, porque lo mismo en publicaciones técnicas o divulgativas a la gente le hace falta, como pueden ser base para reportajes o entrevistas o para hacer vídeos posteriores o lo que sea. Entonces, ahí en la diapositiva, cuando las pasen, vienen algunas recomendaciones de cómo nosotros tratamos las fichas más o menos de buenas prácticas, los puntos fuertes que nos interesa tocar. Y ya está. Bueno, también le pasaba a Yolanda, en la página web, en el centro de documentación, tenemos varias publicaciones que nosotros siempre hacemos de selecciones de buenas prácticas. Y ya está. Y este listado que también os pasará, que es lo que os digo, son de vídeos que hemos hecho para la campaña concretamente de 2022. Y ahí tenéis el contacto y las redes, y encantada. Pero no haberme enrollado demasiado, Yolanda. Lo suficiente. Muchas gracias, Marta. Tenemos que escuchar al compañero del grupo de Campiña Sur Cordobesa, pero antes hay una pregunta para ti, porque han mencionado el tema de la difusión de mensajes de WhatsApp. Y Rafael Sánchez pregunta cómo lo hacéis con el tema de la protección de datos. Pues nosotros que hace tiempo ya que en todo listado de asistentes de físico o de evento o de tal, tenemos puesta si quieren pertenecer o no, por ejemplo. Entonces, igual que con protección de datos, les pedimos la autorización. Es que hace tiempo ya que lo incluimos. Entonces, además, normalmente WhatsApp o sobre todo Telegram también es buena práctica, pues bueno, tú creas el grupo y les mandas la invitación, que ya voluntariamente, aunque te dieran la autorización, pero voluntariamente se unen, ¿vale? No es como, uy, de pronto me han metido en un grupo. Pero luego realmente estamos todos muy saturados, que es verdad. Pero para muchos temas, incluso de difusión, es verdad que no funciona. A nosotros nos funciona muchísimo. La gente, decimos que estamos saturados, pero al final respondemos. Y entonces nos hemos dado cuenta que funciona. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos ya cerrando la mesa con la última intervención, pero no menos importante, del Grupo de Desarrollo Rural de Campiña Sur Cordobesa. Nos acompaña Antonio Bonilla Palomas. Él es pues, periodista del Grupo de Desarrollo Rural y nos va a poner un ejemplo muy actual de cómo han trabajado con su plan de comunicación la última convocatoria de ayuda al líder. Antonio, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Yolanda, por haberme invitado y por haber contado con el Grupo Campiña Sur aquí en esta jornada. Es una jornada importante porque estamos viendo cómo llegar a la gente y al final nosotros que trabajamos con la población es un tema importantísimo, saber cómo acercarnos a ellos, saber cómo transmitir, saber cómo de alguna forma responder a sus necesidades. Voy a proyectar, a ver aquí, no sé si aquí.
Un momentito, me parece que no. Voy a buscar aquí la producción. Aquí. Esto. A ver, como decía Yolanda, yo voy a ir a un caso muy concreto que es la última campaña o el último plan de comunicación que hemos hecho con los fondos, con la última convocatoria de los fondos LEADER. Pero antes, si os parece, me gustaría hacer una pequeña introducción de cómo hemos llegado a planificar esa campaña. Y lo primero, empezar un poco con las diferencias en lo que eran las convocatorias el anterior marco con lo que es el marco actual. Ya sabéis que antes teníamos ventanilla abierta continuamente, con lo que no había ningún problema. La gente se acercaba, llegaba, preguntaba y si quedaban fondos, pues nada, los atendían y ya está. Ahora tenemos el inconveniente de las convocatorias. Unas convocatorias con unos plazos muy tasados, muy cerrados y, claro, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos de ese modelo de trabajar? Pues que tenemos poco tiempo para conseguir proyectos. Antes, digamos que tenías todo el marco para trabajar, comprobar, analizar los proyectos que te iban llegando. Ahora tienes 2 meses, en caso, para llegar a la gente, difundirlo y de entre todo lo que te llega, seleccionar qué proyectos realmente van a poder continuar adelante, cuáles no. Para eso es muy importante el asesoramiento, para eso es muy importante que la gente venga, te pregunte, y si no conocen, no saben, pues al final no hay manera de que consigamos tener los proyectos que nos interesan realmente. Eh, ¿Esto que provoca? Pues lo que de alguna forma yo llamo el efecto Guadiana, que aparecemos y desaparecemos. Eso provoca un cierto desapego con la población. ¿Qué ocurre? Que si tú de pronto te dedicas 2 meses a comunicar, a estar presente, a decir, hola, estoy aquí, tenemos fondos, cuando ya no vuelves a comunicar, al final la gente se olvida un poco de ti. Eso no pasaba antes porque, como decía, en el anterior marco, en los anteriores marcos ya sabéis que estábamos continuamente pendientes, continuamente haciendo cosas y realmente no hacía falta una labor tan intensa de comunicación como ocurre ahora. ¿Qué ocurre además con la concurrencia competitiva? Pues que nos complica los plazos y toda la tramitación burocrática, con lo que ese efecto Guadiana que os decía, que provoca una cierta desaparición de los grupos en algunos momentos del marco, nos lleva a la desafección con la gente por los plazos burocráticos, unos plazos larguísimos, unos plazos, bueno, no sé, llegan un momento a ser casi desesperantes y que, claro, eso también provoca un cierto rechazo en la población, en los que de alguna forma llegan, si bien los que logran finalmente tener sus fondos y tener su ayuda, pues pueden servir de altavoz y de un poco servirte de apoyo de cara a la comunicación con tu territorio, pero es que hay muchos proyectos que se caen en el camino y que precisamente lo que hacen es un efecto contrario, un efecto muy negativo precisamente por los trámites, por la burocracia, por las complicaciones que les planteamos. Estamos ante una nueva realidad, aunque ya estamos terminando el marco, pero bueno, se nos plantea una nueva realidad, que es la de que esa necesidad comunicativa es mucho más creciente porque antes sabéis que teníamos muchas actividades, juventud, género, la misma cooperación que antes teníamos muchísimos proyectos de cooperación, ahora todo eso se ha limitado, por lo que la actividad que de alguna forma íbamos generando de forma normal, natural, con nuestra propia dinámica de proyectos, también se ha ido paralizando, porque seamos sinceros, la mayoría de los grupos, ya sé que la casuística es muy diferente porque Andalucía es muy grande, pero la mayoría de los grupos se han visto reducidos al mínimo en el número de técnicos, con lo que la posibilidad de hacer proyectos, de llevar a cabo actividades, es mucho más limitada. Con lo que esa labor que teníamos antes de difusión con nuestra propia actividad también se ha limitado. Eso nos hace estar pendientes de un mundo de comunicación que además en los últimos años se ha ido complicando por las redes sociales. Yo recuerdo en el finales del último marco que ya empezábamos a utilizar Facebook, Instagram por supuesto ni lo conocíamos, algunos utilizaban Twitter, pero es que las redes sociales se van complicando cada día más. Y además las redes sociales se han convertido en uno de los principales ejes de comunicación para cualquier institución, para cualquier actividad. ¿Cuál es el nuevo paradigma que nos encontramos en la comunicación libre? Pues el que no comunica no existe, quien no está en redes sociales no existe, y si no existimos, la pregunta es ¿para qué estamos aquí?
Pero también hay que plantearse otra cosa, que hay que comunicar con un cierto sentido. Como decían antes los compañeros, es importante la labor de la comunicación en los grupos, de tener perfiles de comunicación. Bueno, yo evidentemente defiendo esa postura porque también soy periodista, ¿no? Pero de alguna forma se puede hacer comunicación sin necesidad de tener una persona específicamente dedicada a ello. De hecho, yo, por ejemplo, que soy periodista, no me dedico en especial a la comunicación, puesto que tengo un perfil más técnico y por lo tanto esto lo hago en los ratos que tengo libre y en los momentos que se puede. Lo que sí es verdad que tenemos que tener un plan de comunicación. ¿Qué más nos gustaría a la mayoría tener una estrategia de comunicación a largo plazo como la que ha hablado Marta o con lo que ha planteado Yolanda a nivel de ARA? Estrategia a largo plazo es que nosotros ni nos lo planteamos. Vamos a los proyectos muy concretos, a planes de comunicación para cosas muy concretas como una convocatoria en la que tienes que atender rápidamente la difusión y darla a conocer. Contábamos, si es verdad, con la experiencia de los marcos anteriores, pero en la actualidad tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son los mensajes, qué medios vamos a utilizar, los destinatarios y los tiempos. Ahí ya empiezo un poco a plantearos cómo lo hemos trabajado nosotros en nuestro plan de comunicación para la última convocatoria. A ver, el objetivo fundamental, evidentemente, en un plan tan concreto como es dar a conocer una convocatoria de ayuda, es evidentemente la materia es la propia convocatoria. Pero también lo hemos utilizado, y eso han hablado todos los compañeros, y ya me insistió mucho en la notoriedad. Como decía, ese efecto Guadiana en el que hemos estado metidos algunos grupos de aparecer, desaparecer cuando tenemos convocatoria, nos lleva a que no se nos tenga muchas veces en cuenta. La notoriedad no es solamente que se te conozca, sino que se te tenga en cuenta como una institución importante para el territorio. Y yo creo que estos planes de comunicación, aunque se vayan alternando en el tiempo, son importantes para mantener por lo menos un poquito de esa notoriedad que tuvimos en marcos anteriores. Y por supuesto, como decía, de mantener o impulsar esa imagen de los grupos de desarrollo como una institución que trabaja por el territorio, que trabaja por darle un sentido y impulsar a tu comarca en la que trabaja, ¿no? Los mensajes. Bueno, pues nosotros hemos partido de la máxima de que el menos es más. Mensajes breves, pero que te vinculen rápidamente a lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que tenemos? Una convocatoria de ayuda. Pues vamos a ir a ese mensaje. Apoyamos tu proyecto. Pero de una forma paralela, lo que tenemos también es transmitir con la imagen, esa imagen un poco positiva de casas blancas, de esa imagen verde, ese aspecto de la campiña, que al final es la nuestra, en la que trabajamos, pero también con todos los sectores en los que estamos vinculados, la industria agroalimentaria, calidad de vida, las pymes. De alguna forma, con una imagen, estás transmitiendo mucho contenido. El público. A ver, esto es lo más complicado de trabajar en un plan de comunicación. Es verdad que si tienes no sé, un producto como, yo qué sé, pues Colacao, pues sabes perfectamente a quién te quieres dirigir. Estamos hablando de unas ayudas y de unas ayudas a quien van dirigidas, pues a todo el que pueda invertir, con lo que es muy difícil plantearte un grupo concreto al que te quiere dirigir. ¿Qué ocurre? Que los planes de medios, sobre todo los convencionales, como decía, no te permiten fragmentar, no te permiten dirigir además el mensaje a quien tú quieres, ¿no? Lo que sí ocurre con las redes sociales. Además, luego vais a ver un poco los resultados que hemos tenido y son muy significativos. El caso es que al final el perfil de la gente, más o menos que puede ser emprendedora, es gente entre, iba a decir 25, vamos a llevarlo hasta 30, entre 30 y 45 años, digamos la media, ¿no? Pero claro, ¿cómo fragmentas eso en un mensaje dirigido o que vas a comunicar a través de una televisión o de una radio? Pues es complicado. Los horarios pueden funcionar, pero también es muy complicado, sobre todo en televisiones locales, en radios locales, fijar una franja horaria concreta. La madre del cordero en el plan de comunicación, los medios de comunicación, el plan de medios. ¿Qué criterio hemos seguido nosotros aquí? Pues la prioridad de los medios locales. En anteriores convocatorias es verdad que se han utilizado medios provinciales porque de alguna forma pues, te servían también como de altavoz para el resto del territorio, pero nos hemos dado cuenta que al final nos interesa y nos debemos entretener en nuestro territorio. Por eso hemos dado prioridad a los medios locales, sobre todo la prensa digital, que está muy desarrollada en este territorio y que tiene mucha presencia, las televisiones locales, emisoras locales y también las emisoras locales de cadenas nacionales, que también las tenemos, que también cumplen un papel importante. Pero sobre todo, la prioridad, redes sociales, Facebook e Instagram.
Para que veáis un poco los resultados que hemos tenido, pues mira, aquí tenemos, os cuento primero los medios que hemos tenido en cuenta. Medios digitales hemos tenido 7 medios digitales locales, radios locales hemos tenido 2, 3 emisoras locales de cadenas nacionales, una televisión local, y luego hemos hecho 4 publicaciones pagadas en Facebook e Instagram. Luego hemos hecho muchas orgánicas, pero pagadas 4. Todo esto entre noviembre del 2022 y enero del 2023. Los resultados, pues en medios digitales hemos tenido un banner durante 3 meses diario, con lo que imaginaros la repercusión, pues tener una pantallita que aparece durante todos los días y además, como decía, son medios muy implantados en el territorio. Ya digital, está Montalbán Digital, está la Rambla Digital, con lo que la gente de su pueblo acude a ese medio y estamos ahí. En las radios locales son gratuitas y ahí un poco hemos contado con la voluntad de ellos que nos fueran poniendo en los horarios y en los tiempos que ellos consideraran oportunos. Pero en las emisoras locales sí que hemos contabilizado 142 cuñas durante 3 meses, que la verdad que para tal y como está la cosa no nos ha salido mal. Y en la televisión local hemos tenido 3 expos diarios durante 3 meses. Pensad además que, por ejemplo, salíamos en el telediario, en el diario que sale por la noche, que además se repetía por la mañana, con lo que de alguna forma también tienes un poco más de repercusión. Las redes sociales han sido fundamentales, porque como decía, los medios anteriores, es muy complicado la difusión, a quién llega, a quién no llega. Pero sí hemos constatado una difusión brutal en redes sociales, un alcance, como decimos ahí, de más de 200.000 personas en ese tiempo. ¿Eso que ha tenido como repercusión? Pues que al final hemos tenido 60 solicitudes de ayuda y lo más importante, que esas solicitudes han duplicado la cantidad que teníamos disponible. Hemos ido creciendo poco a poco desde la primera convocatoria hasta la última en solicitudes de ayuda y la verdad que hemos comprobado que las redes y que la comunicación ha tenido una importancia fundamental. Como os decía, si os fijáis en estos datos que hemos traído de Facebook, de las edades más o menos del público que nos ha ido siguiendo, como veis, la mayoría está entre 35 y 45 años y curiosamente el porcentaje de mujeres es mucho más elevado que el de hombres. ¿Eso se ha repercutido de alguna forma en las solicitudes de ayuda? Pues la verdad que no. No hemos tenido un mayor número de solicitudes de mujeres que de hombres o de empresas, pero sí es cierto que de alguna forma sí hemos tenido muchas consultas de emprendedoras del territorio que nos han conocido a través fundamentalmente de redes sociales. Y eso ha sido nuestro gran altavoz, básicamente, como decía, partiendo de ese un poco ostracismo, ocultación al que se nos ha llevado un poco con el último marco, sobre todo en algunos territorios, debido básicamente a que trabajamos lo que trabajamos, las convocatorias, algún proyectito de vez en cuando que nos facilitan otras instituciones, pero no tenemos ni mucho menos la presencia que se llegó a tener en otros marcos anteriores, cuando los grupos de desarrollo eran equipos muy amplios, con muchísimas actividades, con muchísimos proyectos. ¿Qué podemos decir en positivo? Pues que seguimos estando aquí, que la gente de alguna forma nos sigue conociendo y que es importante trabajar estos planes de comunicación, pues si fuera posible estrategias, pero vamos a dejarlo en planes de comunicación concretos. Desde luego sí que vamos a lograr mantener esa poquita notoriedad que podamos lograr con esta actividad y yo creo que para el próximo marco lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más la presencia y que volvamos a tener un papel importante en todos los grupos de desarrollo durante más de 30 años en el desarrollo de nuestros territorios. Algunos de ellos los que hemos llegado a darle nombre, territorios que no existían, como esta misma Campiña Sur, que el nombre surge gracias al Grupo de Desarrollo Rural y hoy ya está implantadísimo hasta el límite de que la propia mancomunidad se llama así, que hay empresas aquí en el territorio que se llaman Campiña Sur, es decir, hemos conseguido cosas tan importantes como dar nombre a un territorio, ¿no? Y tenemos que mantenernos en esa línea y la comunicación yo creo que en el próximo marco va a jugar un papel importantísimo, no me cabe lo menor duda. Y nada más, muchas gracias y estaré aquí para responder cualquier pregunta que quieran. Gracias a ti, Antonio, sobre todo por la concreción. Y para ir terminando, a los compañeros y las compañeras que te han acompañado a la mesa, le pediría que abran la cámara y solamente para preguntarle a ellos
que por favor, una valoración rápida sobre el boom mediático que hemos vivido antes de la pandemia. ¿Habéis notado cierto decaimiento, menor repercusión una vez que ha terminado la pandemia? Es decir, estamos en la agenda mediática, cierto, pero persisten todavía los clichés y los estereotipos hacia el mundo rural, y es lo que decía también Diego. El mundo rural es muy diverso y ni es el relato de la despoblación, ni es tampoco un retrato bucólico. Entonces la pregunta es esa. ¿Habéis notado cierto desinterés a raíz de la pandemia una vez que ha acabado? Yo, si me permite, te cuento. A ver, yo lo primero que digo es lo que he defendido siempre en cualquier reunión que hemos tenido, tanto con ARA como con la Consejería y tal, y es lo diversa que es Andalucía. No podemos hablar de un mundo rural único ni de una imagen rural única. Es decir, yo he trabajado en una comarca con 7 municipios, 22 núcleos de población y menos de 29.000 habitantes, que creo que ya está por debajo, y ahora estoy en un territorio que solo uno de los municipios, Puente Genil, ya tiene más población que toda la comarca en la que trabajaba antes, con una población de más de 100.000 habitantes. Es decir, el mundo rural no es único. Sí es verdad que puede existir una imagen un poco más negativa de respecto a ese mundo un poco más despoblado, más de montaña, más en el que los municipios apenas llegan a 50, 60, 100 habitantes. Pero tengamos en cuenta que el mundo rural también tiene, por ejemplo, localidades como Montilla, en la que me encuentro yo, que tiene más de 20.000 habitantes y que sigue siendo rural, en el que el mundo agrario, la industria agroalimentaria, sigue teniendo un peso fundamental, y no os voy a hablar del vino porque ya, o como Jerez, que coincidimos aquí dos territorios fundamentalmente vinícolas, o el tema del aceite, el tema de todo lo que tiene que ver con la huerta, que son zonas muy pujantes a nivel económico. Y de hecho, las cifras de exportación de Andalucía, eh, las cifras más importantes siguen siendo las de agricultura, es decir, que seguimos siendo parte de un sector importantísimo en la economía de Andalucía. O sea, yo no creo que debamos trasladar ni que debamos pensar que el mundo rural tiene una imagen negativa o que puede tener una imagen negativa. Primero, por la diversidad, y segundo, porque yo creo que el mundo rural ahora mismo en Andalucía es un mundo muy pujante y muy activo. Uh-huh. Diego, tú que has levantado la mano, no sé si quieres añadir algo al respecto. Bueno, no había levantado la mano, pero sí, me gustaría añadir. Bueno, totalmente, me han encantado las intervenciones de los compañeros y compañeras Antonio, Rocío y Marta. Especialmente la de Marta, porque creo que ha dado un poco respuesta a lo que habíamos preparado para ahora. Y sí, bueno, personalmente o desde nuestra institución, sí que hemos visto que, claro, después de la pandemia, es verdad que hubo un boom que nos ha venido bien, entre comillas, no hay mal que por bien no venga. Y sí que es cierto que aunque se podría interpretar como que, bueno, se ha bajado un poco el suflé después de la pandemia, el interés, yo creo que lo que dice a nivel mediático y a nivel político es lo contrario. Es decir, creo que el interés se ha mantenido, seguimos estando presentes. Como os digo, creo que es una parte que nos guste o no, en el sentido, el tema de las corporaciones, de las empresas, ese interés también se ha redoblado. Es verdad que sabemos todos que ahora hay, también lo han comentado los compañeros, el tema de la guerra de Ucrania. Es verdad que ahora se está percibiendo mucho el medio rural, mucho desde el punto de vista energético, por los intereses energéticos y por el interés de producción de alimentos. Pero sí que es cierto que hemos mejorado, por lo menos en la última década, seguro. Y creo que esto no va a peor, sino va a mejor. Yo solo no sé si podemos hacer reflexión final o vamos a tener preguntas y... No, vamos a concluir ya y Vale, pues leeremos unos cuantos titulares a modo de cierre de la jornada. Sí, Vale, pues solo nada, este minuto si me dejáis, claro que sí. cosillas que se me han olvidado y sobre todo que he ido hilando un poco de lo que las aportaciones de compañeros y tal. Estoy de acuerdo en el tema de la comunicación. A veces, sobre todo como periodistas o como comunicadores, parece que lo defendemos por una cuestión chauvinista o partidista de propio interés. No es así, no es el caso. Estoy seguro de que todos pensáis igual. La herramienta en nuestro caso, la comunicación es una herramienta, no es un fin en sí misma. O sea, no somos un medio de comunicación que vivimos de informar,
sino que es una herramienta que necesitamos explotar para nuestros intereses. En el caso, como decía Antonio, de traer emprendedores, en cualquier caso. Sí que creo que es importante, ya termino de verdad, el tema de la simplificación de mensajes, que decía creo que Marta. Creo que muchas veces es más importante pensar como piensan los periodistas. No podemos enviar a un periodista una información extremadamente técnica que va encabezada con siglas GDR o PAC, FEADER, submedida 19.2 y al final acabar hablando de como el proyecto que, perdonad que ponga este que no soy ninguno de vosotros, pero el de Guadalhorce que llevó un huerto a la luna, ¿no? Por ejemplo, que es líder. Pues creo que si tú empiezas diciendo al periodista un chico o una chica de este territorio lleva un huerto a la luna y luego al final ya le puedes poner la medida, submedida 19, cofinanciación de la consejería, la autoridad de gestión, etcétera. Creo que a veces es un poco hacer la información un poco más digerible, por decirlo así. También el tema de la profesionalización, por supuesto. El tema de la constancia, que lo decía también Antonio, es como las plantas. O sea, no me sirve nada regar mi planta hoy y la semana que viene regarla porque igual se me ha muerto. Y por último, el tema de la notoriedad, que yo lo traduciría también en, como decíais, no es solo porque se nos escuche y digan, esto es que, sino que también nos legitima. Es una forma de esa notoriedad se debería traducir, o es nuestro objetivo, también en legitimación, que se os considere a los grupos de acción local y de desarrollo rural realmente los protagonistas de estas 3 décadas anteriores. Simplemente eso. Marta, Rocío, un minuto. Vale, Perdón. vamos, un minuto o menos. Quería comentar que sí echo mucho de menos en la prensa, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, la atención al medio rural. No sé, no estamos en la agenda, no estamos en la agenda, o al menos de proyectos interesantes. Sí estamos en la agenda cuando hay redadas, cuando hay asesinatos, con el tema del folclore, pero la realidad de los pueblos no está bien tratada y cuesta mucho. Y si encima tu trabajo es un poco, como decía Antonio, trabajo Guadiana, aparece, desaparece, te va, tienes que compaginarlo con otros trabajos, es súper complicado, es muy difícil, tenemos una difícil tarea. Yo echo mucho de menos estar disponible todo el tiempo en el Grupo de Desarrollo Rural y también tener los recursos que tenía en el anterior marco comunitario, que me posibilitó hacer muchísimo trabajo de comunicación y le dio una visibilidad y una potencia al grupo importante. Echo de menos, la verdad, lo echo de menos mucho. Ahí estaremos intentando crear comarcas, intentando darle valor a los proyectos tan interesantes que salen gracias a Líder, a este bendito Líder que, como habéis dicho vosotros, le tenemos mucho amor, llevamos muchos años trabajando, lo tratamos con mucho cariño, creemos en él, ojalá todo el mundo creyera en él como creemos nosotros. Y ahí intentamos también seguir siendo una fuente informativa de referencia, lo que comentabas tú de comunicación institucional, comunicación rural, ahí andamos siempre en el filo de la navaja intentando ser un poco creativo, que incluso los mensajes rollo no lo parezcan. Y bueno, haciendo comunicación que construye, ¿no? Que construye y que da valor y esencia a nuestros pueblos y sobre todo a nuestro líder. Y bueno, poco más. Ojalá el próximo marco tengamos más recursos, de verdad, para dedicar a comunicación. Y yo sí creo fervientemente en la importancia de profesionalizar la comunicación en los grupos de desarrollo, a lo mejor a media jornada o a través de contratos específicos, pero sí es interesante porque los periodistas tenemos una visión de la comunicación profesional. Y lo que no puede ser es que nos llevemos, vamos, seguramente Marta o Antonio también lo hacen, pues semanas y semanas y meses empapelados apoyando a los compañeros, porque además es inevitable, tenemos también, tenemos que servir de refuerzo ante lo que hemos vivido, ¿no? Lo que estamos viviendo, de un poco atropellado este marco. En fin, ojalá el próximo sea mejor y podamos trabajar la comunicación mejor. Ya está. Gracias. Gracias. Marta, un minuto. No, yo ya sé por qué. Yo sí que he hecho en falta también. A ver, nosotros intentamos adaptar lo que podemos a los compañeros, sobre todo si nos dirigimos, como ha dicho él, a medios. Pero también voy a ser realista. Tenemos que acercarnos también a ellos, es decir, en nuestro público, los medios, tenemos que hablar más con los periodistas, vernos más con quién nos dirigimos. Hoy de aquí nos vamos con 5 caras y 5 pequeñas conversaciones
que ya si yo le mando algo a Diego no es la nota que le manda a Marta, sino ya me ha escuchado cómo hablo y tal. Y en eso se gana mucho y muchas veces nos olvidamos, entre tanto papel, oficina y tal, y nota y red, de vernos con la gente, que es donde, insisto, muchas veces se gana. Y luego, pero también quiero ser crítica, ¿eh? Porque yo hay veces que digo, me caché la más, digo, no me toque la noticia, si es que hay veces que copian y pegan y dices tú, es que ¿para qué le has quitado si ya te había dado el titular? Es que nunca se sabe cómo acertar, ¿no? Es como con la foto, es muy difícil, pero que no hay que frustrarse. Esto es como los niños, ¿te equivocas? Pues sigue, constancia y aprende, la siguiente saldrá bien. Pero que es muy complicado y también hay que tener en cuenta eso, la realidad de los profesionales que están en los medios, que también es muy complicada.